Hola, muy buenas tardes. Nuevamente ya nos encontramos aquí en el cierre, en el gran cierre que vamos a tener con el doctor Javier Martínez. Ya se encuentra con nosotros. Gracias por acompañarnos esta tarde, doctor. Por ahí el doctor Rodolfo es quien será el moderador. Esperemos que se conecte en breve. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Javier Martínez Cruz. Él nos hablará sobre los retos del gobierno digital en México. Él pertenece a la JMC Data Paradigm, es la empresa que él representa. Y bueno, en esta ocasión tuvo bien aceptarnos la invitación. Es una persona con gran conocimiento en el área, uno de los pioneros en el tema en México. Y bueno, pues lo conoceremos a través del currículum que nos invitamos a ver. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarla, maestra. Doctor, qué gusto. Javier Martínez Cruz, doctor en Gestión Estratégica y Políticas del Desarrollo, maestro en Derecho Constitucional y Amparo en Administración Pública, máster en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, especialista en instituciones administrativas de finanzas públicas, experto en Delegado de Protección de Datos Personales, experto en victimología. Comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Estado de México 2014-2021. Vocal Ejecutivo del Instituto de Estudios Legislativos, Cámara de Diputados del Estado de México 2011-2014. Coordinador de Asesores en el Senado de la República, Congreso de la Unión 2006-2011. Experto en protección, tratamiento, gobernanza y transparencia de datos personales, diseño, implementación y evaluación de sistemas complejos de gestión de seguridad de protección de datos, así como el balanceo y ponderación del derecho de protección de datos personales y el derecho de acceso a la información. Galardonado con la medalla Alfonso Caso por haber sido el graduado más distinguido en su generación 2015. Reconocido con las Palmas de Oro 2021. Cuenta con la certificación por ACP, Asociación Profesional Española de Privacidad, Delegado de Protección de Datos Experto por la Asociación Profesional de España de Privacidad, emitida por la Entidad Nacional de Acreditación 2020. También cuenta con la certificación Data Privacy Professional, otorgada por la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información, emitida por la Entidad Nacional de Acreditación 2020. Desde septiembre de 2021 es director general de JMC Data Pretium Consultores Asociados. Bueno, pues bienvenido, doctor. Precisamente este es uno de los temas que estuvo también aquí presente en varias de las ponencias que nos dieron sobre las cuestiones digitales que tiene que enfrentar el gobierno, y también con bueno, los retos los acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, con las filtraciones del grupo Guacamaya, que vulneran, nos mostraron una de las partes débiles precisamente que tiene el gobierno. Pues le damos la bienvenida al doctor Rodolfo García del Castillo, que va a ser el encargado de llevar esta última conferencia para cerrar nuestro congreso. Doctor, por favor, doctor Rodolfo, dejarle la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues justamente entramos con una conferencia muy, muy importante en una de las temáticas que, como justo estaban comentando, ha cobrado cada vez mucho mayor relevancia, que tiene que ver con la protección de datos. Yo creo que en el mundo actual, justamente con todos los problemas de la globalización, aparecen los problemas del manejo de los datos y la información, y creo que uno de los expertos que a nivel nacional ha avanzado en el análisis de la temática es sin duda Javier Martínez Cruz, quien nos acompaña hoy. Siento que encontrar los puntos clave de esta problemática
y también observar cuáles son las oportunidades que podrían surgir para México en los años venideros, son de vital importancia, no solo en el ámbito de lo público, sino también de lo privado, y creo que sobre esto Javier ahondará bastante más y con detalle. A fin de que podamos avanzar rápidamente, no voy a agregar mayores cosas, solamente pediría que coloquen la síntesis curricular en video del doctor Javier Martínez. Ya la corrimos, doctor, hace unos minutos. ¿Ya la corrieron? Para Muy bien. avanzar. Pues entonces, sin más, adelante, Javier. Muchas gracias. Primero, pues agradecerle al Colegio Libre de Hidalgo, a mis queridos amigos, la maestra Anaí, a mi querido amigo el maestro Sarkis, gracias acá, Rodolfo, doctor, pues muchas gracias por permitirme participar en este cierre de este importante congreso, donde a lo largo de estos días hemos escuchado sin duda conferencias que nos llevan a reflexionar de los temas que hoy son parte de la agenda no solamente nacional, sino internacional, y temas nodales que se trataron en cada una de las mesas con estudios que para mí fue sorprendente ver el nivel de capacidad y de nuestros jóvenes, de personas que vienen haciendo una serie de estudios que sin duda serán parte nodal en cada una de las políticas públicas, en cada una de los aspectos que aborden en diferentes mercados que han presentado a lo largo de esos estudios. El tema que hoy tratamos, yo creo que, entiendo que la razón por la cual me toca ver al final este tema es porque creo que hablar de gobierno digital es precisamente tratar de llegar a un punto de convergencia de todo lo que se ha visto a lo largo de estos días en el Congreso Internacional. Es cierto, comentaba ahorita el doctor, tenemos en la mesa del debate público esta filtración y vulneración a la base de datos de Sedena, pero ya no solamente es él, nos hemos enterado que ya hay otros gobiernos, otras instituciones que han sido vulnerados. Precisamente en la semana se comentaba que hubo también una vulneración al órgano garante del cual hasta el año pasado todavía yo era comisionado, que es el Infuen. Grave es cuando en el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, el Infuen es el órgano garante local en materia de protección de datos personales del Estado de México, que es el único que cuenta con un sistema fuerte, muy superior a la Plataforma Nacional de Transparencia en materia de medidas de seguridad para bases de datos. Lo que nos enteramos y lo que se sabe es que se vulneraron los correos electrónicos del instituto. No se sabe a ciencia cierta si esa vulneración, que es lo que más seguramente no alcanzó, porque el tema de Sarcoen es un tema de protección muy fuerte. Pero eso ha derivado en otros temas. Escuchamos también que ya es una prioridad a partir de estas vulneraciones hablar del tema de la famosa nueva ley o la ley de ciberseguridad. Una ley que está generando ahora sí la atención a las iniciativas que se presentaron en el Congreso de la Unión, pero sin embargo, aún nos damos cuenta que hay un desconocimiento de lo que implica pues el alcance de la palabra gobierno digital, porque no es solamente un tema de seguridad de datos, no es solamente atacar los delitos cibernéticos. Lo que tenemos aquí, la palabra digital, ciberespacio, nos lleva a reflexionar sobre este tema, y creo que estamos en momento propicio para ver cuáles son, como dice la denominación de la conferencia, los retos del gobierno digital. Voy a ver si puedo presentar tener una presentación que traigo preparada. Nada más que creo que no se va a poder. ¿Puede compartir pantalla, doctor? Sí, le puse compartir pantalla, pero me aparece otra cosa diferente. A ver, déjeme. No. A ver si. Si es video, a lo mejor no. No se ve ahí, ¿verdad? No todavía.
Bueno, no vamos a... Si le es fácil enviarla al correo del Congreso, le apoyamos de este lado, doctor. A ver, se lo reenvío, Sea, se la voy a reenviar por WhatsApp. ¿Puedo por ahí, maestra? sí, adelante. De todo, mientras voy, explicando el tema. Comentábamos, ya se lo mandé, está cargándose, maestra, ahorita le llega, para ver si... Miren, precisamente comentábamos con una diputada federal que en el Congreso de la Unión se está haciendo una reforma muy importante al artículo 17 constitucional. Se discutió ya en comisiones y se aprobó agregar un cuarto párrafo para que ese artículo que habla del principio de justicia en nuestro país hoy también tenga contemplado el término o la modalidad de justicia digital. Esto quiere decir que lo que tenemos ya agregado en el tercer párrafo del artículo 6 como un derecho humano al Internet, las tecnologías de la información y el correcto tratamiento de datos o de servicios en materia de gobierno, tanto federal, estatal o municipal, se sumará un concepto como es el término de justicia digital. Esto tendrá que ser una realidad en la Suprema Corte de Justicia, en los 32 poderes judiciales de las entidades federativas, donde sumado a las funciones, servicios y obras públicas que tengan que tener una naturaleza de que se puedan tramitar o se puedan hacer las peticiones en línea, también tendremos que tener ya la modalidad de justicia digital. ¿Y por qué es importante? Porque escuchábamos, por ejemplo, que a principios de este año el gobierno de Michoacán presentaba como uno de los avances más significativos una ley de gobierno digital que se había presentado el año pasado. Se había aprobado, se convertía en ese momento en el cuarto estado que junto con el Estado de México, con el Estado de Tabasco, con el Estado de Puebla, tenían ley de gobierno digital. Una ley de gobierno digital que entre sus exposiciones de motivos y como gran logro, anunciaba que esa ley iba a permitir, primero, ¿sí?, abatir el tema de la denominada burocracia excesiva, pero algo muy importante, iba a abatir o iba a contrarrestar la corrupción. ¿Y por qué resultaba muy atractivo escuchar este mensaje del gobernador de Michoacán? Porque recordemos que cifras que ha entregado INEGI nos llegan a representar que en nuestro país la corrupción por trámites burocráticos ha llegado a representar cifras de 32 mil millones de pesos. Entonces, cuando se hace este anuncio, cuando se pone este reto de que gobierno digital va a permitir atacar precisamente este tema de corrupción, sin duda resulta de suma importancia. ¿Y qué retos o cuál es la expectativa cuando uno escucha? Si quieren poner la siguiente, por favor, maestro. ¿Qué retos abre precisamente para gobierno digital? La siguiente, por favor. Es lo que comentábamos ahorita, es este tema, porque ha sido hasta ahorita de estos estados, junto con Michoacán, ya se sumó el estado de Querétaro, ya sabemos que tenemos también el estado de Nayarit, estados que hoy hablan de su ley de gobierno digital, pero que sin embargo, y al menos que a lo mejor
si ustedes conocen a alguien, hasta hoy no hemos escuchado una agenda digital. Y dentro de esa agenda digital tendrían que estar tratados estos temas que hemos mencionado, que son importantes, como es precisamente estas cuestiones de ciberdelitos. Pero hablar de gobierno digital en muchos de estos estados es simplemente convertirse en un anuncio de cobro en línea del sistema de los predios, y hasta ahí. Hablar de gobierno digital vamos a ver que implica mucho más, sobre todo por el reto que se han puesto sobre la mesa en materia de combate a la corrupción. La siguiente, por favor. Miren, ¿por qué decimos este tema es importante? Porque hablamos de estas cifras. No es el objetivo tratarlo en esta conferencia, pero bueno, la corrupción en México es un problema y es un problema muy fuerte. Tanto así que no solamente tenemos un sistema nacional anticorrupción, sino tenemos 32 sistemas estatales anticorrupción y tenemos un programa sectorial impulsado por el gobierno federal durante este sexenio que ha sido fundamental para lo que ha priorizado. La siguiente, por favor. Claro que preocupa a México porque estas son las cifras y esta es la posición que a nivel internacional representa como reto. Por eso, cuando gobierno digital se vincula con un combate frontal a la corrupción, pues resulta atractivo, sobre todo para tratar de cambiar estas cifras que para México, pues obviamente son preocupantes y también nada atractivos para inversión extranjera directa o para atraer precisamente nuevos inversionistas a nuestro país. La siguiente, por favor. La corrupción sí cuesta, y decíamos, y podemos encontrar diferentes índices, diferentes instancias que lo han abordado. Y es un tema que, bueno, pues da para verlo desde diferentes perspectivas. Una de ellas puede ser de tipo económico, una de ellas puede ser de tipo social, una de ellas puede ser precisamente cómo impacta en materia de inseguridad o impunidad. Y bueno, nos podríamos estar ahí atendiendo cada una de estas aristas y nos daría mucha tela de donde cortar. La siguiente, por favor. Por eso, cuando vemos que en materia de que hablar de gobierno digital nos hace reflexionar a regresar a los orígenes de qué hablamos cuando hablamos de la administración pública. ¿Cuál es esa diferencia que hoy debe de tener una instancia o una administración, llámese federal, estatal o municipal? Hablar de burocracia, pues es volver a estos términos de Max Weber, que nos planteaba como ese modelo o como ese aparato que debería de atender y que sirvió en su momento para verdaderamente salir de esos modelos de dominación llamados tradicionales o esos modelos carismáticos, ¿sí? Y regresar precisamente a este modelo legal, un modelo que sirvió en su momento y en su época. La siguiente, por favor. Pero que ante los nuevos retos que tendríamos, sin duda, implicaría romper este tipo de paradigmas y este tipo de problemáticas que obviamente en el contexto actual nos llevaría a esas oportunidades para poder hablar o hacer corrupción en trámites burocráticos. La siguiente. Y lo que tenemos entonces tenemos que cambiar esa perspectiva para regresar a lo que hoy exige hablar de una administración pública flexible que responda a las nuevas necesidades, que responda al nuevo contexto y reto que se tiene. La siguiente, por favor. Y por eso, pues, es regresar a los tópicos que ya se han planteado desde finales del siglo pasado y que obviamente tendrán que implementarse con mayor fuerza, sobre todo si la perspectiva de la nueva gestión pública, su alcance, sus distintivos, hoy tendrán que hacer frente este concepto y esta perspectiva, pero en el ámbito de lo digital, en el ámbito del ciberespacio. La siguiente, por favor. Todavía no interiorizábamos ni los alcances de este enfoque de gestión pública. Veíamos los primeros resultados en el quehacer diario de estos aparatos burocráticos y hoy el reto que tienen es que tendrán que tener esta misma eficiencia y eficacia, pero hoy llevándolo al contexto de lo digital. La siguiente, por favor.
Y es aquí donde sin duda, pues tendremos que dimensionar que cuando se hable de este concepto de gobierno digital, implica no solamente el cambio de la estructura, el cambio del aparato, sino también de los actores que están inmersos precisamente en esta administración pública y tendrán que ser ellos los primeros que logren entender qué implica hablar del concepto de gobierno digital. La siguiente, por favor. Y miren, cuando uno empieza a identificar este concepto y las ventajas que tiene, pues sin duda resulta muy atractivo. ¿Por qué? Porque hablar de optimización de recursos es dar respuesta a ese, pues, digamos, dilema que año con año, hoy estamos, por ejemplo, en el proceso de discusión del presupuesto de egresos de la Federación. Una vez aprobada la ley de ingresos, tendremos, según establece la normatividad, hasta el 15 de noviembre para aprobar un presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Un recurso que, pues, lo que vemos en las discusiones y en las asignaciones de gasto, pues siempre tiene esta problemática. No hay recurso que alcance para atender tantas necesidades. Por eso, si gobierno digital nos permite optimización de recursos, claro que es importante atender gobierno digital. Si gobierno digital nos permite ahorrar tiempo de respuesta y legitimar con mayor medida el quehacer de un gobierno municipal, de un gobierno estatal o de un gobierno federal, pues es bueno entonces el gobierno digital. Si gobierno digital en este proceso de automatización, de correcto tratamiento, de medidas de seguridad, permite verdaderamente cuidar estas bases de datos, bienvenido gobierno digital. Si gobierno digital hoy nos permite a nosotros encontrar en los portales de transparencia las obligaciones que tienen gobiernos municipales, gobiernos estatales y gobiernos federales respecto a la información que tienen que transparentar y que debe de estar actualizado permanentemente en sus portales, bienvenido gobierno digital. Si hablar de gobierno digital rompe ese esquema de espacio físico y acorta distancias y descentraliza con mayor efectividad gobierno digital, adelante, ¿sí? Facilita este uso de tecnologías y este avance que tenemos en la denominada cuarta revolución industrial, adelante. Y sin duda, ¿sí? Como decíamos, ese acercamiento entre esos gobernantes y la sociedad y la ciudadanía, pues permitirá en algún momento dado hablar de gobernanza, hablar de gobernabilidad y hablar de algo que también ha sido muy importante y que se ha puesto sobre la palestra, que es hablar de gobierno abierto. Por eso, cuando vemos estas leyes que ya empiezan, decíamos hasta el momento van 7 estados, se sabe que es una prioridad de muchas entidades federativas, tanto así que al menos yo conozco que hay 6 o 7 iniciativas que ya se están discutiendo de leyes de gobierno digital de los estados de Aguascalientes, de los estados de Guanajuato, de los estados de Nuevo León, ¿sí? De estados, por ejemplo, de Chiapas, que también resulta una prioridad, y que vemos, por ejemplo, esta imagen de que ya no solamente casos como Querétaro, que ya tienen precisamente su ley de gobierno digital, sino que ya hablan de una denominada agenda digital, que es un paso que tendrán que dar, importante por parte de estos gobiernos que ya tienen su ley, y que todavía creo que no han logrado aterrizarlo, será fundamental. La siguiente, por favor. Y miren, esto no es exclusivo de México. De hecho, México creo que está llegando tarde, como siempre nos pasan en estos tópicos. Agenda Digital 2030 de República Dominicana, Agenda Digital de España 2025. De hecho, en el marco de esta Agenda Digital, España acaba de anunciar su estrategia de ciberseguridad. En el marco de esta estrategia digital 2025, que ya la amplió hasta 2030, España le ha logrado, como vamos a ver ahorita en un índice de los 27 países de la Unión Europea, pasar del lugar 13 al lugar 9. Entonces, vemos que esto es recurrente en Perú, es recurrente en Paraguay, en Uruguay,
Y uno empieza a darse cuenta de que creo que el que está atrasado es México. Porque si esto ya es una realidad en estos países sudamericanos o algunos de ellos centroamericanos, ¿cuál es la razón para que México todavía, por ejemplo, no tenga una agenda digital, no tenga una estrategia digital? Hablemos, sí, de la Estrategia Digital Nacional 21-24, pero que es una propuesta del gobierno federal, pero que todavía no se ha materializado en los gobiernos estatales o municipales. La siguiente, por favor. Y esto ya nos lleva a reflexionar, tanto así que, por ejemplo, este índice que se presenta desde 2021, la semana pasada se presentó el índice de la economía y la sociedad digital estatal 2022, y los datos que nos arroja, por ejemplo, comparativamente con otras latitudes como son este índice que también se desarrolla, pero en la Unión Europea, y ahí donde podemos ver lo que hace rato les comentaba, la estrategia digital 2025 de España le permitió pasar de un lugar 13 a un lugar 9 a este país, que entendió que para poder ser competitivo con estas economías o con estos 26 países de la Unión Europea, resultaba necesario hacer acciones desde el gobierno mismo a través de esta estrategia digital 2025. La siguiente, por favor. En México también hacemos o tenemos este índice comparativamente no con países de América. Hicimos este índice o trae este índice Centro México Digital y lo hace con las 32 entidades federativas. ¿Qué mide este índice de desarrollo digital estatal? La siguiente, por favor. Vamos a ver que mide 3 aspectos. La parte de infraestructura, por eso no nos debe sorprender que permanentemente el gobierno federal esté anunciando esta estrategia digital nacional y la necesidad de lograr la conectividad de todas las regiones, de todos los estados, ¿sí? No es gratuito escuchar que, por ejemplo, una de las empresas que rescató el gobierno federal y que es una prioridad porque considera de suma estrategia es precisamente Telecom. ¿Para qué? Para poder lograr esta conectividad. Pero no acaba ahí la parte que se mide. También es importante, y eso ha sido precisamente uno de los pilares que se miden, es qué tanto estas tecnologías de la información, qué tanta esta parte que tiene que ver con la digitalización está interiorizándose para este sector económico de empresas. ¿Hasta dónde ellos están logrando dar esta infraestructura? Pues no solamente para potencializar el mercado nacional, sino para poder sacar ventaja y aprovechar el TEMEC, aprovechar el convenio 108 que tenemos con la Unión Europea o estos acuerdos comerciales que se tienen con otros países. Y es ahí donde viene también el reto para gobiernos y sociedad, porque gobierno digital es precisamente parte de este pilar que es digitalización de las personas y la sociedad, y donde el indicador que más ha marcado retos es precisamente hablar de gobierno digital. La siguiente, por favor. Bueno, los resultados que nos dio el índice del año pasado eran preocupantes, porque hace rato escuchaba, por ejemplo, que una de las mesas se colocaba o se estudiaba el tema de la industria maquiladora de exportación, el tema precisamente de la sociedad para este fomento económico. Y cuando uno ve estos resultados, primero, hablar que de 300 puntos que se evalúan, la media nacional está en 147. Eso quiere decir que pues es preocupante porque un país que tiene un acuerdo o un tratado de libre comercio con Estados Unidos, la principal economía mundial, con Canadá, y que además puede detonar un impacto económico en América para con Centroamérica y Sudamérica, o bien ser el puente con la Unión Europea, pues con estos datos no tendríamos posibilidad, o al menos, ¿sí? No alcanzamos a distinguir que pues Ciudad de México es la única entidad federativa, pero porque es la que tiene los corporativos. Grave sería
que ni la Ciudad de México tuviera ese primer lugar, cuando, pues, por tener y albergar los poderes, ser la capital y tener toda esa infraestructura, pues, no estuviera en el primer lugar. Lo preocupante es que esté con este número, 217 puntos. Después Querétaro, Nuevo León, que es país fronterizo, Baja California Sur, no es Baja California Norte. ¿Y dónde está el Estado de México con más de 17 millones de habitantes y con esa mano de obra calificada? O estados como Jalisco, con 172 puntos, el Estado de México con 151, ¿sí? Y así nos podemos analizar cada uno de los estados donde estamos. ¿Qué pasa con Aguascalientes cuando se supone que tiene las condiciones para ser el epicentro de lo que podría ser el receptor de los nuevos centros de tratamiento de datos personales de los grandes corporativos que hoy los tienen vetados, ¿sí?, en la Unión Europea por la caída de los escudos de privacidad? Es preocupante porque, como les decía, la siguiente, por favor, cuando analizamos los datos ya de manera desagregada para cada una de estas entidades o particularmente de los grupos que aparecen, la siguiente, por favor, vemos que, pues, como decíamos, la Ciudad de México sigue creciendo, los demás permanecen igual, algunos bajan, ¿sí? Y el índice que, digo, ya no lo estoy presentando, pero bueno, está, podrán acceder precisamente ahí a este índice de desarrollo digital 2022. Los datos que nos acaba de arrojar el índice 2022 no nos dan buenos resultados. Es más, algunos, en lugar de avanzar, con excepción, si no me equivoco, de San Luis Potosí, todos o permanecen igual o bajaron. Y eso nos indica, pues, que debe de ser un tema por atender, ya no solamente del gobierno federal, que trae la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, ya es un tema que compete a gobiernos estatales, sobre todo los que acaban de llegar, que acaban de renovar gobierno, ¿sí? Y también por parte de los gobiernos municipales. La siguiente, por favor. Retos importantes, sí, sobre todo para estos que tienen, como les digo, esos indicadores, esas flechas en rojo y para abajo. Caso Estado de México, Tamaulipas, ¿sí?, que son entidades federativas que deben de tener o deben de asumir un mayor rol. ¿Por qué? Por la condición estratégica, ya sea de mano de obra o situación geográfica, por ser frontera con Estados Unidos. Es cierto, en la nueva economía digital, pues no vale tanto esta parte física, pero sí se hace necesario esta parte de conectividad y desarrollo en materia de tecnologías de la información. La siguiente, por favor. Ya lo que vemos por parte de los estados que vienen cada vez o ocupan una posición menor, bueno, pues ya nos daremos cuenta que tienden a irse precisamente del centro hasta finalmente los estados del sur, que también debe de ser un tema de suma atención. La siguiente, por favor. ¿Por qué razón? Porque precisamente en esta región del sur es donde tenemos la presencia de estos proyectos estratégicos que el gobierno federal ha tomado como bandera y que ha decidido invertir recursos. Recursos, pues, que cuando uno ve los porcentajes, la siguiente, por favor, de parte de la asignación presupuestal, que viene también fortalecida en el proyecto de presupuesto de 2023, nos deja ver que se han quedado muy atrás las entidades federativas y los gobiernos municipales, porque no han aprovechado que el gobierno federal está destinando una gran cantidad de recursos para infraestructura, llámese el Tren Maya, Dos Bocas, ¿sí? Y toda la inversión que se está haciendo, muy grande, de recursos, y donde los estados y los municipios deberían de aprovechar precisamente para que con proyectos estratégicos y proyectos de inversión adicionales, ya sea con financiamiento, igual buscando financiamiento del presupuesto de alguno de los ramos, o bien con presupuesto estatal, o bien con estrategias para aumentar sus ingresos propios de los gobiernos municipales, lograr invertir en desarrollo de gobierno digital. La siguiente. Y miren, las condiciones se han dado. Desde 2012, el derecho al Internet se reconoce como derecho humano por parte de la ONU. En 2015 tuvimos una Carta de Derechos Humanos y Principios del Internet.
La siguiente. Esta Carta de Derechos Humanos y Principios del Internet ya nos empezaba a decir que tendríamos que preparar las condiciones porque esta cuarta revolución, este ciberespacio, esta convivencia del panóptico digital tendría que convertirse en una realidad. La siguiente, por favor. ¿Qué implican estos derechos y principios del Internet? Podemos ver que a lo largo de estos 10 derechos humanos y principios del Internet está la obligación de gobiernos, está la obligación de desarrolladores, está la obligación de sociedades que tienen que transitar a dar cumplimiento a estos derechos que son los que existen en el mundo físico, pero que también se hacen vigentes en el mundo virtual. Y que hay obligaciones y deberes. Hoy escuchábamos precisamente que la adquisición de Twitter por parte de este multimillonario implicaba inmediatamente acciones, entre ellas remover a directivos y mandar un mensaje de que las condiciones para usar esta plataforma de comunicación iban a cambiar. ¿Por qué? Buscando a lo mejor más acceso universal, respetando esta libertad, pero también le mandó un mensaje y le contestó inmediatamente la Unión Europea, diciendo que bueno, que el ser dueño y el acceder a esta plataforma tendría que respetar las normas y lo que la Unión Europea, con sus 27 países, un mercado muy atractivo, o también de mucho riesgo, si es que no se cumple con lo que pide el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales o la normatividad para hacer valer estos derechos humanos y principios del Internet en la Unión Europea, si es que quiere entrar a ese mercado. La siguiente, por favor. Y esto, pues obviamente en México ya está vigente. La reforma del 2013 al artículo 6º constitucional, la incorporación de ese tercer párrafo que hoy está textualmente de esta manera, que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha y Internet. Y hoy se sabe que hay una iniciativa precisamente derivada de estas filtraciones en materia de ciberseguridad. Y se agrega este tercer párrafo como iniciativa que también se tendrá que hacer valer este derecho a la ciberseguridad. Entonces, lo que hoy nos dice es que tenemos retos fundamentales donde precisamente con lo que, por ejemplo, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México también tiene incorporado este derecho, pero además, de manera explícita, habla de tecnologías de la información en el ejercicio de la gestión pública. Y es ahí donde nace la razón para hablar de una ley reglamentaria como es la Ley de Gobierno Digital del Estado de México y Municipios, que la vimos publicada en 2016, en enero de 2016, en la Gaceta de Gobierno del Estado de México. Lo preocupante de esto es que hay 31 constituciones de los estados que no han incorporado esta redacción y de manera explícita este derecho. Porque el hecho de que aparezca en el capítulo 1 de la Constitución Federal, en este artículo 6º, está sumado a ese catálogo de derechos fundamentales reconocidos explícitamente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La siguiente, por favor. Y miren, yo lo veo como una oportunidad, y una oportunidad muy grande, porque está vigente la cuarta revolución industrial, está vigente el Internet de las cosas, está vigente las sociedades inteligentes, estamos hablando de nuevos desarrollos en materia automotriz, en materia de tecnologías de la información, en una comunicación permanente, pero además vemos cómo este esquema y este contexto ya impactó en el ámbito de lo que les interesa a todos, a los países, a la sociedad. Después de una pandemia, el tema económico va a venir, sin duda, a retomar y viene por sus fueros. Por eso vemos que el TEMEC o el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, en su modalidad de economía digital, se reformó. Pasó de 29 capítulos a 34 capítulos, donde 5 de ellos tienen que ver con el flujo transfronterizo, seguridad de la información,
propiedad intelectual, protección de los datos. Eso implica retos fundamentales. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues lo tienen que hacer los gobiernos, llámese federal, estatal o municipal. La siguiente, por favor. Esto se dio el año pasado, no estamos hablando ni siquiera todavía de cumplir un año, porque, digo, ya de un año, porque esta estrategia digital nacional, que ni siquiera, como decíamos, viene y se suscribe 2021-2024, el mensaje que nos está mandando el gobierno federal es que tiene prioridades en su en la segunda parte de su sexenio para garantizar la transformación gubernamental, hacer de la economía digital, pues que pase de ese 10% que hoy nos reporta INEGI, al menos a un 25 o 30%, para que economía digital, pues México al menos trate de ser competitivo o sea atractivo, o en los estándares que se acerque un poco a lo que maneja Estados Unidos o Canadá, o socios que tiene la Unión Europea. Sin duda, la cobertura de Internet para todo el país ha sido un reto que no han logrado cumplir. Empezamos y todos nos enteramos, por ejemplo, que se anunció y se entregaban modems para plazas públicas. Nos enterábamos de que había internet gratuito en ciertas plazas públicas. La sorpresa que nos llevamos pues, es que es un internet inseguro, de muy bajo alcance. Es más, hay municipios, estados que ni siquiera se han enterado cuántas de estas tecnologías tienen incorporadas. Y bueno, pues como pasa siempre, son recursos públicos que no han tenido un impacto y no han tenido el alcance. Hoy, por ejemplo, se habla ya de una nueva estrategia que ya no solamente implica hacerse llegar de estos módem o para esta internet en plazas públicas. Hoy se habla de una conectividad vía satelital, de hablar de antenas repetidoras para llevar el internet comercial o privado cuando ya no es atractivo llevarlo a zonas alejadas. Hoy el gobierno está tomando esa batuta y habla de cobertura del internet para todo el país. Y esto será sin duda un reto, donde nos queda claro que no lo puede hacer solamente el gobierno federal. Aquí resulta fundamental la participación de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, pero si esperan los gobiernos estatales y los gobiernos municipales que les van a ir a preguntar o les van a llevar los recursos o les van a ofrecer estos proyectos, pues tendrán que estar esperando porque no es lo que va a pasar. Ellos tienen que tener este activismo para presentar proyectos en el presupuesto de egresos de la Federación, para presentar los municipios también con sus gobiernos estatales en los presupuestos estatales, cómo podrá ser su agenda digital, cómo es su comité de gobierno digital, y no lo están haciendo. Pocos municipios, ni en el Estado de México, que tenemos esta ley de gobierno digital, de los 125 municipios, pues conozco yo solamente 3 o 4 de ellos que han iniciado. Sí, a pesar de que, vamos a ver más adelante, que la ley orgánica del gobierno del municipio habla de una coordinación o de una dirección de gobierno digital, y no existe, al menos en 120 municipios del Estado de México. La siguiente, por favor. Y hablar de esta estrategia digital vino emparejada, y es aquí donde se abre la oportunidad de lo que les he comentado, de un acuerdo. Un acuerdo que el Diario Oficial de la Federación lo publica el 6 de septiembre de 2021, y fíjense lo que dice ese acuerdo. Dice que ese acuerdo es precisamente para impulsar el uso y aprovechamiento de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación y la seguridad de la información, dice él, dice en la Administración Pública Federal. Pero la estrategia digital nacional no habla de estrategia digital federal, habla de nacional, y eso implica que el instrumento por excelencia, que es el presupuesto de egresos de la Federación para el 2023, tendrá que considerar estas partidas presupuestales. ¿Por qué? La siguiente, porque nos está diciendo que lo que va a financiarse son este tipo de proyectos, entre ellos gobierno digital, ¿sí? Uso de la informática, seguridad de la información. ¿Por qué razón? Porque ya se visualizaba que para poder tener esas bases de datos y estas tecnologías es necesario generar medidas de seguridad, y eso implica inversión en tecnologías. La siguiente, por favor. ¿Qué resulta o por qué el tema ya permeó en todos lados? Bueno, todos sabemos que el Sistema Nacional de Transparencia, la política pública por excelencia que trae
en materia de transparencia y acceso a la información es el PROTAI. Bueno, pues esta política pública que se anunció recientemente en su periodo 2022-2026 habla de gobierno digital. Y hoy lo que van a evaluar el INAI y los órganos de transparencia, tanto estatales, será qué tanto los sujetos obligados y los mismos órganos garantes están incorporando gobierno digital. Es un reto que sin duda será muy importante para todos. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Lo que es un poco preocupante es la forma en que se considera que se va a evaluar gobierno digital. Hablan, pues, simplemente de tecnologías de la información, hablar de esta incorporación y el uso permanente, por ejemplo, en los portales. La pregunta que nos tenemos que hacer y el cuestionamiento o lo que tendríamos que poner sobre la mesa es ¿con qué recursos? ¿Quién tiene recursos para invertir en compra de equipo de tecnologías de la información? ¿Quién tiene recursos para desarrollar estos sistemas? ¿De dónde podemos hacernos llegar para poner repetidoras y llevar un internet, por ejemplo, para las universidades digitales? Para poder hacer vía solicitudes desde la casa, tener un internet de alto alcance para poder solicitar una información o bien para tramitar un permiso. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, lo que vemos aquí, y es simplemente puse eso ahí, es también hasta el hecho de que ni siquiera los indicadores para medir los avances nos permiten tener claro cómo vamos a ver o cómo vamos a lograr alcanzar este concepto de gobierno digital. Al menos esto que presenta este PROTAI, nada tiene que ver con lo que evalúa el índice de desarrollo digital estatal, que como vimos, no son indicadores que aparezcan ahí. La siguiente, por favor. Pues ahí están los resultados que piensan alcanzar. Cuando uno ve este tipo de indicadores, parece que están diseñados para que salgan siempre favorables, aunque la realidad nos arroje en diagnóstico que estamos mal y que tenemos muchos problemas de conectividad y precisamente de interiorizar este tema de gobierno digital. La siguiente, por favor. Porque gobierno digital, ¿sí?, implica precisamente de lograr llevar que todo lo que establece el tercer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política en materia de servicios, funciones del actuar de la administración pública municipal o estatal, implicará precisamente que logre acortarse estos servicios y que se haga de manera más sencilla a través del uso del internet para que la gente pues evite ese contacto con el burócrata y con ello empezar a atacar o al menos disminuir los actos de corrupción que se dan cuando se está ante la necesidad de estos trámites. Gobierno digital implica que hoy en día cada vez sea menos necesario hacer solicitudes de información. ¿Por qué? Porque la información está en los portales del gobierno federal, del gobierno estatal o del gobierno municipal. ¿Por qué la gente hace peticiones y solicitudes de información? Porque cuando uno entra a estos portales no encuentra la información que requiere. A mí me interesa saber dónde puedo llevar un tratamiento, en qué hospital, si existe uno en mi municipio, si existe uno en mi estado, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder? Si busco la atención o busco un tipo de servicio en particular, si lo tienes en línea. Es preocupante cuando uno busca este tipo de información y no lo tiene. Y mucho menos cuando vemos en materia de edición de cuentas que la información ni siquiera está actualizada. Vemos información pues, que tiene un rezago de 1 o 2 años, si es que está, ¿no? Recientemente alguien me cuestionaba, ¿qué necesita uno para hacer gobierno abierto? Gobierno abierto no es otra cosa más que el concepto de el actuar de las autoridades como gobierno en el diseño o la política pública, la participación ciudadana y algo que logra vincular a estos 2 elementos es la colaboración. Y la colaboración se logra cuando hay gobierno digital. ¿Por qué razón? Porque se pone accesible, primero tener información y después cómo puede participar la gente de manera directa. Por eso cuando nosotros hicimos en México la métrica de gobierno abierto, lo que nos arrojaba es que no había participación de la gente en el diseño de las políticas públicas
mucho menos en la implementación, porque no hay mecanismos eficientes de colaboración o de participación de la sociedad, y eso solamente se puede lograr, o al menos se podría facilitar si se lograra hacer gobierno digital. La siguiente, por favor. Y miren, hablar de esto, pues en términos esquemáticos, no es otra cosa más que la posibilidad que se tiene de que esta información que se recolecta llegue a una base de datos, permita atenderlos o clasificarlos, y que no nos pase lo que pasó con esta vulneración de datos, porque no solamente lograron entrar a esta base de datos de Sedena, sino que inmediatamente lograron acceder a la información. Cuando, si se hubiese encriptado, si se hubiesen dado las medidas de seguridad, no dudo que permanentemente se esté ante esa vulneración, pero no ante el acceso inmediato de la información. La siguiente, por favor. De hecho, hoy lo que nos debe de poner como reto es que tenemos que empezar a transitar cada vez a mayores medidas de seguridad, cada vez tener este desarrollo que lleve a que se dificulte que existan estas vulneraciones o que ya no existan estas vulneraciones. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de que la información que recaban los gobiernos, las instituciones públicas, sin duda tendrán que ser cuidadas con mucha rigidez. ¿Por qué? Para dar cumplimiento, sí, a lo que tenga que en materia de rendición de cuentas, en materia de contabilidad, que es información que se tendrá que entregar, información en materia de transparencia, pero también la correcta protección de bases de datos. Es grave escuchar ahorita entre lo que se ha logrado filtrar como vulneraciones, datos que son considerados de tipo sensible, información en materia de seguridad, que claro que pone en riesgo la seguridad nacional, y sin duda es información que pues los delincuentes o los que quieren hacer daño lo utilizarán precisamente para beneficio de ellos, poniendo en riesgo precisamente el bien común y la seguridad de la mayoría de las personas. La siguiente, por favor. Tenemos hoy en día un derecho que se ha incorporado recientemente, que es el de portabilidad de datos, ¿sí? Un derecho que aparece en el artículo 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales por ciertos sujetos obligados. Hoy debería ser una realidad que nos permita, por ejemplo, que una persona que se está haciendo un tratamiento en un centro de salud del Estado de México y decide irse a Pachuca, pueda pedir que su expediente clínico y su tratamiento se pueda transmitir a través de estos sistemas tecnológicos. ¿Para qué? Para que la base de datos que tienen del centro de salud y todo el historial clínico de la persona en el Estado de México se pueda transferir al Estado de Hidalgo, a Pachuca, y las personas puedan continuar su tratamiento de cáncer, de diabetes, o cualquier tratamiento, sin necesidad de estar volviendo a empezar. Que la gente tenga la posibilidad de que sus datos personales de un profesor, de un alumno que quiere su historial académico y que quiere que se mande de una universidad pública a otra, o es más, también hasta de una universidad privada, sea una realidad. Sin embargo, esto simplemente aparece en ese artículo, pero no es una realidad. De hecho, con la pandemia nos vimos en la necesidad de que mucha gente pedía expediente clínico o expediente o acta de defunción de sus familiares para poder acceder a los beneficios o los apoyos que daba en su momento el gobierno federal. La siguiente, por favor. Muy rápido, concluyo con esto que dice la Constitución del Estado de México. El Estado de México tiene establecido de manera explícita precisamente el gobierno digital en este párrafo 32, donde explícitamente dice que el uso de las tecnologías tiene que ser una realidad en la gestión pública del Estado de México. La siguiente, por favor. Por eso lo que vemos es que la Ley Orgánica Municipal del Estado de México se tuvo que reformar en este artículo 31 para que al ayuntamiento se le diera la facultad de incorporar el concepto de gobierno digital y algo muy importante, empezar a instrumentar las coordinaciones o la estructura para que esto fuera una realidad en los 125 municipios. La siguiente, por favor.
Este impacto lo vemos que ya debería, pues, debe estar de 2016, sin embargo, no hemos visto, ni siquiera en el gobierno estatal, mucho menos en los gobiernos municipales, una agenda digital. Una agenda digital que hoy permitiría al Estado de México y a los municipios y a los estados que ya tienen su ley de gobierno digital, proponer esos proyectos de inversión en el presupuesto de egresos de la Federación, o bien en los presupuestos, o que se vieran reflejados en los presupuestos estatales o en los presupuestos municipales. Sin embargo, esto no pasa. Y no pasa porque no han hecho ni el comité o la dirección de gobierno digital, mucho menos los que van a integrar, y obviamente no pueden llegar a una agenda digital. La siguiente, por favor. Y son retos importantes, ¿por qué? Porque vamos a llegar a este tema que ya, pues hoy es una realidad, como es la ley de ciberseguridad, las medidas de seguridad de las bases de datos. Y esto ya está contemplado en la ley de gobierno digital. Por eso, cuando hoy vemos que hay una prioridad por parte del Congreso de la Unión, y ya están hablando ya de un parlamento abierto para hablar de esta ley de ciberseguridad, que también, yo no sé qué esperan los estados, a que haya una ley de ciberseguridad que al final de cuentas tendrá que ser una ley general, cuando ellos pueden, ya con estas facultades, hacer su respectiva ley de ciberseguridad en gobiernos estatales o en los congresos estatales. ¿Por qué? Porque lo que me mandatan es facultad de ellos. Entonces, estamos ante una posibilidad. La siguiente, por favor, con esto termino. Fíjense, les decía, estos comités que se forman y los que aterrizarán la agenda digital dentro de los gobiernos municipales y obviamente también dentro de los gobiernos estatales, terminarán con una propuesta de programa estatal donde se refleja precisamente todo lo que es esta agenda digital. Esto ya no puede posponerse, es necesario, tiene que ser una realidad, si no estamos perdiendo una oportunidad que nos ofrece hoy la economía digital, que nos ofrece hoy un TEMEC que tiene todas las condiciones para que México se convierta en el epicentro del desarrollo económico de América del Norte y que pueda convertirse, lo hemos dicho en diferentes foros, en el nuevo canal de Panamá de la economía digital para lograr restablecer y reactivar la economía mundial entre Estados Unidos y la Unión Europea, a través de México, porque recordemos que hay un actor que está esperando y que está muy al pendiente para tomar el rol que siempre ha tenido, o que al menos en las últimas décadas ha sido fundamental para él, que se llama China. Pues muchas gracias. Yo terminaría con esta parte. Estoy abierto ahí a comentarios, Rodolfo, y también preguntas. Muy bien, muchas gracias, Javier. En realidad siempre es interesante escuchar estos temas, particularmente porque de manera constante en los medios nos vamos encontrando cada día más y más y más referencias en torno a la protección de datos. Lo decían, y creo que ahora con esta falla en la seguridad que tuvimos, que en realidad reveló una cantidad inmensa de datos, de la cual incluso todavía hoy ni siquiera tenemos un pequeño acercamiento de lo que vamos a encontrar y lo que significa en términos del riesgo de seguridad nacional. Digamos que esta es una especie como de llamada de atención que debería colocarse en la mirada de todos, no solo de los decisores gubernamentales, sino también y lo señalaba yo hace un momento, de aquellos que toman decisiones en el ámbito privado y de los ciudadanos en general. Cobrar cada día mayor conciencia de la importancia que tiene el uso de los datos y lo que significa también en términos de recursos para todos. Bueno, pero quisiera aprovechar ahora para hacerte una pequeña pregunta. Hay varias cosas que podríamos ahondar mucho, pero en particular ahora quisiera hacerte solamente una que tiene que ver con algo que en la conferencia magistral sobre corrupción comentábamos con Mauricio Merino en su momento. Hablábamos de todo el diseño que se ha generado en términos institucionales para el combate a la corrupción. En ese caso, pues solo el entramado legal ya representa algo
en términos de avance muy importante, pero también hablamos de lo que ha significado la creación de organizaciones, lo que ha significado el aterrizaje a nivel de los gobiernos estatales y municipales, etcétera. Total, veíamos un cúmulo, digamos, de instituciones, leyes, normas, organizaciones, etcétera, orientadas al combate a la corrupción. Y él trajo a colación un índice, decía, bueno, de acuerdo a las últimas mediciones que se han hecho, tenemos en términos de diseño, más o menos una ley que podría equipararse a las, entre comillas, mejores de América Latina, que podría estar por ahí del 9, dice, pero en términos de cumplimiento estamos por el 3, ¿no? Y entonces aquí simplemente te hago un símil, ¿no? Un parangón con la cuestión de la protección de datos, que es un poco lo que planteabas ahora. Tenemos más o menos lo mismo, tenemos un avance en términos legales, todavía falta mucho, yo creo. Ahora dejaste abiertas por ahí 2 o 3 ventanas de oportunidad que deberíamos tener muy claras, tanto a nivel federal como a nivel de los gobiernos de los estados, pero yo creo que hay muchas oportunidades, les hemos comentado, para incluso convertir a México en un puente importante del manejo de la información, etcétera. Y sin embargo, y aquí te preguntaría, en términos de cumplimiento, hasta el diseño, en términos de cumplimiento estamos muy lejos, pero todavía más, en términos de la infraestructura y lo que hay, digamos, como posibilidades reales de ejecución a nivel de los gobiernos estatales y municipales, con el atraso de infraestructura, con las brechas digitales. ¿Cómo observas todo el panorama? Ya sé que es pedir demasiado para los 5 minutos que te voy a dar, pero bueno, quisiera que cerraras con una reflexión en ese sentido, justamente, Javier. No, muchas gracias por la pregunta. Es interesante, voy a tratar de abordar en 2 momentos. Primero, yo creo que bien lo comentaba el doctor Merino, nosotros creamos en 2015, en mayo de 2015, un sistema nacional anticorrupción. De hecho, creo que con ello llegamos a cerrar el ciclo de algo que hizo en su momento Singapur cuando se independiza de Inglaterra, y a mediados del siglo XX, y logra como primer impulso combatir frontalmente la corrupción. Entonces lo que hizo Singapur en ese momento lo llevó que actualmente sea la joya del Pacífico, el líder de los tigres asiáticos, y eso ha logrado porque logró abatirla. México, decíamos, parecía que en 2015 estaba destinado a que íbamos a lograr abatirla y íbamos a transitar hacia eso. El problema es que tenemos 3, dentro del Sistema Nacional Anticorrupción funciona con 3 subsistemas o 3 sistemas que van coordinados. El sistema de transparencia, que es se supone que la etapa preventiva. El sistema de fiscalización, que es la etapa disuasiva, así dice el artículo 113 de la Constitución Política. Y el sistema sancionador o el anticorrupción, que es el que castiga, pero no lo hemos logrado cerrar. Y para lograr cerrar, ni el Sistema Nacional de Transparencia ha logrado poner sobre la mesa para que en las cuentas públicas se logren identificar estas discrepancias con la información que tiene la sociedad, y después, pues ahí está la estafa maestra, y hasta la fecha, pues no están ni siquiera recuperado parte de los recursos, que es lo que, donde se ha logrado batir la corrupción, le han entrado con datos muy concretos: combate a la impunidad. Tú sabes que, por ejemplo, yo en materia de corrupción traigo el análisis económico de la corrupción. Hice un modelo econométrico donde encontré que las variables que guardan una correlación para que el delito de corrupción siga siendo atractivo en México es precisamente la impunidad. Y mientras no se castiga, que la gente sepa que si se va a llevar un peso, le va a costar, ¿sí?, regresar el peso más 2 adicionales, y que hoy tenemos un título 4 donde ya no solamente le pega al servidor público, sino que hay responsabilidad de tipo penal para particulares que son colaboradores en corrupción, pues ahí está, creo que, el reto. La otra es que comentabas ahorita en el caso, por ejemplo, ¿qué es gobierno digital? El gobierno digital es la posibilidad de que todo se haga a través del mundo digital. Pero, ¿qué vemos? Hay vulneración de bases de datos, hay robo de información que pues pega a los negocios, que es información que preocupa, por ejemplo, a nuestros socios comerciales como Estados Unidos. Oye, ¿y qué tanta seguridad tienes si yo te intercambio mi información?
Por eso cuando vemos que la Unión Europea le acaba de decir a Estados Unidos que le tiró los escudos de privacidad y que no va a poder seguir entrando a la Unión Europea hasta que no tenga una ley de protección de datos personales, hasta que no tenga un órgano garante como el INAI, para poder garantizar que en México, en Estados Unidos, o como ellos dicen, aquí no se puede transgredir o poner la información de cualquier persona de manera sin control. ¿Qué pasa en México? Tenemos violencia digital. Tuvimos que meter una ley tuvimos que meter una ley Olimpia y tipificar como delito penal aquel que comparte información de tipo íntimo sin la autorización de la persona. O sea, ¿por qué no entendemos que la información que podemos compartir en redes es la de nosotros? Ni siquiera la de nuestros familiares o hijos. Pero es muy común aquí compartir, mucho menos la que es de tipo íntimo y de mi pareja. Tuvimos que meter una ley Ingrid, o sea, acabamos de meter el tema de los montachoques, o sea, lo que no podemos prevenir, le ponemos castigo. Y eso, pues, no le sirve a Estados Unidos, no le sirve a los socios de la Unión Europea, porque dicen, a mí no me solucionas nada si solamente me pones o atiendes la etapa de castigo cuando me interesa la etapa preventiva, la etapa disuasiva. Porque cuando ya hay un castigo, ya hay una víctima, y luego si a eso le sumas que no se hace justicia, bueno, pues ya tenemos una doble víctima, tanto del victimario como del Estado que no hace su trabajo. Y eso nos va a seguir llevando a dejar pasar oportunidades. México está destinado ahora, y yo veía la oportunidad que tuvimos como cuando fue este periodo de la Segunda Guerra Mundial y la reconstrucción de Europa, donde México se convirtió en el granero del mundo. Hoy México está destinado para ser el epicentro y el nuevo canal de Panamá, porque México tiene las condiciones para respetar la protección de nuestro como derecho humano y también para hacer las negociaciones que nos pide Estados Unidos como esta seguridad de la información, pero para eso, hacerlo en leyes, nos faltan actualizar muchas leyes, pero yo creo que nos falta mucho tener autoridades que hagan cumplir esto, ¿no? Lo comentaba, yo creo que sin duda el doctor Merino, creo que un sistema nacional anticorrupción se ha quedado corto, los integrantes, nuestro órgano de control en materia de protección de datos personales es omiso ante lo que vemos que una gobernadora sube información sobre un servidor público y sin problema. O sea, eso, veamos en Europa cómo se sanciona a bancos, autoridades que comparten información que no les pertenece y que es muy delicado. Aquí se acaba con el prestigio de una persona en cualquier momento que se sube información. Y hay que demostrar ahora que uno es... Entonces, eso creo que nos falta mucho. Los derechos digitales, el panóptico digital, aquí y estos gigantes de las tecnologías tienen que entender que somos un Estado de Derecho y que hay autoridades que tengan que hacer valer estos castigos, ¿sí? O acabar con la impunidad. No sé si con eso les contesté. No, sí, no, y sin duda, con la respuesta dejas abierta todavía otras áreas de debate. Pero, bueno, como todo, tenemos que marcar en algún momento un fin.